Buenos días, hermanos. Bueno, no sé si decirle que el Señor les bendiga. Siempre es bueno. Ese es un buen saludo, ¿verdad? Porque es un buen deseo. Ahora, yo no creo, no soy partidario de decir, el Señor te bendice. Él es el que sabe. Yo no sé, ni puedo hacer que Él te bendiga, ni a nadie, pero un buen deseo. Deseamos que el Señor les bendiga o les continúe bendiciendo o les siga bendiciendo, pero vaya, el asunto que bueno es que el Señor derrame sus bendiciones sobre nosotros. Bueno, siguen los anuncios, hermano, solamente 3 nos quedan. En lo que le gustan el alimento para el alma, tenemos todavía 3. Y lo que le gusta la buena semilla también hay. Y también, ya que estamos estamos en la celebración de los 100 años ya, tenemos que mirar la historia de lo que ha sido este movimiento de los hermanos. Yo me puse, porque me asignaron la tarea en su momento, cuando los 100 años de los templos bíblicos en el país, de que me encargara de la parte de la historia. Y no sé si fue que me pasé de contento, que recopilé una cantidad de información tal que dije, bueno, vamos a compilar esto en un libro. Y escribí un libro y está ahí. Me parece que el maestro mío, voy a decir de los maestros como escritor, me dijo, era un gran escritor, murió ya, no creyente, pero era un gran escritor dominicano, me dijo, mira, nunca defienda libros, los libros deben defenderse ellos solos. Pero a mí me parece que ese es un buen libro, un gran libro, porque yo lo que hice fue que recopilé cosas que fui encontrando y me di cuenta que realmente estoy de acuerdo con aquellos que dijeron y dicen todavía, sostienen que el movimiento de los hermanos fue una segunda reforma a la iglesia. Y en estos días le decía, y lo compartí con algunos hermanos, alguien que escribía acerca de, bueno, dice, ¿quién es el cuarto gran hombre de la historia del protestantismo, del movimiento protestante, ese movimiento contrario a lo que era la corriente entonces de la Iglesia Católica? Dice, bueno, nadie va a discutir que dentro de los 3 primeros tiene que estar Martín Lutero. Evidentemente fue el que inició el movimiento. Y debe estar también Juan Calvino, porque fue el gran pensador, vamos a llamarlo así, que sistematizó la doctrina de la Reforma. Tiene que estar ahí. Y tiene que estar ahí también Juan Wesley, el gran reformador inglés. El movimiento wesleyano fue una cosa tremenda, y aquí tenemos la iglesia más antigua de nuestro país, es la iglesia llamada La Chorcha, ¿verdad? Esa iglesia fue la iglesia wesleyana, metodista wesleyana. Y el cuarto, dice, se ha discutido mucho, pero menciona ahí a uno de los que encabezó, de los padres del movimiento, a John Nelson Darby, como posiblemente el cuarto gran hombre. Entonces, se recopila en ese libro todo lo que tiene que ver con los padres del movimiento llamado de los hermanos, y llegó el momento en que los hermanos llegan a República Dominicana. Recopilando datos en el Archivo General de la Nación, por primera vez se publica lo que fue una disputa que ocurrió, y la mayoría de los templos bíblicos no lo conocen, o los templos biblicanos, y fue que este movimiento tuvo al ser expulsado del país, porque ya estaba Trujillo, cuando se inició una discusión entre el hermano Peterken, Arturo Peterken, con un presbítero en la ciudad de La Vega. La Vega siempre ha sido un bastión del catolicismo dominicano, y se le dio mucho trabajo a los hermanos allí comenzar el movimiento, porque era duro y todavía sigue siendo una dura por el catolicismo acendrado que hay allí. Entonces, ese movimiento comenzó a tener, o más bien ese hermano que Peterken fue que trajo
el movimiento Los Hermanos al País, inició esa disputa en la década del 30, ya en el 30 ya estaba nada más y nada menos gobernando Rafael Leonidas Trujillo Molina, que ya ustedes saben o deben saber quién fue, y eso llegó a repercutir a tal nivel que el encargado de lo que era en aquel entonces la Secretaría o Ministerio de Interior y Policía tuvo que intervenir, que era Jacinto Peinado. Entonces, eso pudo haber llegado arriba a el presidente de aquel entonces, Trujillo, y ya ustedes saben, pudo haber sido expulsado. La gracia del Señor evitó que eso ocurriera. Entonces, llega luego un personaje que se llamó Duncan M. Reed, quien fue que trajo aquí a Puerto Plata a este movimiento. Fíjense bien. Posiblemente, es una teoría que yo planteo, no ha habido un movimiento en el país que haya tenido tan rápida difusión del Evangelio como ese movimiento, porque anteriormente estaba ya la Iglesia Metodista Wesleyana, pero se quedó prácticamente limitada. San Pedro de Macorís, aquí en Puerto Plata, en Samaná, eran poquitos, incluso cuando llegó un momento en que, estoy ya yendo a la historia y el tiempo corriendo, un famoso cura puertoplateño, de gran orador, que fue el padre Rafael Castellano, padre Castellanos, en un momento dado, con el poder que tenía la Iglesia Católica, él dijo en una reunión en el Congreso que los protestantes en el país no eran ni el 1%, y era verdad. Ahora bien, cuando llegó este movimiento con los hermanos trabajando, Mr. Reed, hermano Peter Kane, fueron llegando los demás y el movimiento comenzó a correr, ya comenzó a abrirse a la sociedad el movimiento protestante y a correr y a ganar personas. De manera tal que cuando se celebró los 50 años, Mr. Reed tuvo una intervención, lo que se llamó el jubileo, y dijo que miles de personas, y realmente yo era un muchacho cuando eso, cuidado si ustedes creen que yo estuve en aquel entonces cuando se celebró los 50 años, siendo yo un niño, y se reunieron en Santo Domingo miles de personas, cuando el movimiento había comenzado hace 50 años. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con los demás movimientos que estaban en el país. El empuje asombroso, ¿no? El empuje que, como dice Armandito, no esperaría que la iglesia estuviese llena. Cuando yo era un niño, la iglesia se llenaba. Y había menos personas en la ciudad. O sea que hay que tener cuidado si el empuje se ha ido decayendo. Bien, para no alargar demasiado la historia, porque le cuento el libro o le cuento después no lo compran, el libro está disponible al que lo quiera. A propósito de lo que dice Román, un hermano me llamó y me dijo, mira, el libro está bueno, me dije, pues yo no te lo voy a comprar, regálalo, porque la Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Yo dije, hermano, yo se lo puedo regalar, pero dice que hay que comprarla. Parece un chiste, pero yo tengo 5 libros publicados y no he ganado, yo he perdido en todo. Yo no he ganado nada. La mujer mía me dice, y date pasarte contento. Yo lo que he perdido, Bueno, va a terminar la historia. Entonces, fíjense, el libro termina o resalta, no es porque el libro, sino culmina con, me parece a mí, 3 personajes ilustrativos de lo que han sido los hermanos a través de los 100 años. Lo ilustro en 3. Hay mucho más. Usted quiere, póngase usted. Pero yo pongo el hermano
Pablo Clase. Don Pablo Clase para mí ha sido el hermano más influyente que ha existido en todos estos 100 años dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. O sea, ¿qué templo bíblico, qué llamado templo bíblico no conoce al hermano Don Pablo? O cuando el cursillo bíblico era el centro donde se formaban los hermanos y venían de todos los lugares del país, él era el orador muy particularmente apreciado. Y los hermanos aprovecharon y hemos aprovechado, hasta cierto punto todos tenemos una deuda con él, y fue el hermano que más influyó en los dominicanos, de los hermanos dominicanos, dentro de la iglesia. Ahora, fuera de la iglesia, o sea, la sociedad, para mí, el hermano más influyente ha sido el hermano, y lo pongo ahí, el hermano Alfonso Lockhart, Fonchi Lockhart. ¿Por qué? Porque fundó universidades, un hermano muy, muy brillante, inteligente. Yo estuve hablando con su esposa, ella me dio mucha información acerca de él. Y ha sido, dentro de los cristianos, para mí, el político. Todavía no ha surgido dentro de lo evangélico un político de la categoría de él. O sea, la formación política, y eso que nosotros no somos de los dados a... Pero fue para mí el hermano más influyente fuera de la iglesia. Ahora, el hermano más influyente y más conocido fuera del país, también lo pongo ahí, él es el hermano Mariano González. Muy conocido en Sudamérica, en Europa, en España, y estaba leyendo algo ayer creo que fue, de que en Japón había un japonés que le traducía su mensaje y lo daba a conocer en Japón. O sea, ese ha sido posiblemente el hermano dominicano más conocido de todos los movimientos fuera del país. O sea, fíjense bien, yo creo, con esto termino, que nosotros como templo bíblico debemos sentirnos muy contentos. Ahora, que no le pase, o sea, lo digo esto, dije que iba a terminar, pero no. Una vez vino el hermano Mariano González y me dijo, mira, yo quiero que tú me lleves a la tumba de Mr. Reed. Hermano, yo tenía mucho honorado, porque la verdad que yo había ido a la tumba, pero no podía decir, mira, vamos por aquí, mírala aquí. Digo, ay, mira. Bueno, llega el momento, yo quiero que tú me lleves a la tumba. Bueno, yo fui y orando mucho, la encontré, mírala aquí. Se mira, la tumba de los fundadores debe estar siempre bien. No para adorarlo ni nada de eso, sino debe ser un sitio que la gente sepa que los seguidores de él lo tienen en alta estima. Y me dijo que una nieta de una de las hermanas, ya una jovencita, quiso que le mostrara dónde estaba su abuela en el país. Y cuando fueron y buscaron la tumba, estaba mal escrito el nombre. Él quería ver si estaba bien escrito. Usted no sabe qué descendiente va a venir y le va a decir, yo quiero que usted me lleve a la tumba de mi abuelo o de mi bisabuelo. Usted debe saber. Ahora, yo quisiera que un joven me levante la mano y me diga si sabe dónde está la tumba de Mr. Reed. Joven. O viejo, o ya que... Bueno, vamos a decir una cosa, sinceramente. Levante a alguien que sepa, la Biblia, ahora aprovecha, que sepa. ¿Dónde está la tumba de Misterio? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por allá China. China, ¿tú te acuerdas? Bueno, mira, o sea, es bueno, no es de que para adorarle y ponerle 3 cosas, ¿no? No debe estar, oye, y yo realmente otra cosa, que esté bonita la tumba, porque, ay, gracias al Señor, cuando fuimos, estaba bien, gracias al Señor. Bueno, vamos ahora a lo importante. Vamos a abrir nuestras Biblias, o lo más importante, y vamos a leer en Hebreos,
capítulo 10, verso 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a leer todos ese último verso. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo, mi hermano, es superior porque Él ahora es un sacerdote con S mayúscula sentado a la diestra de Dios. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Si los lectores originales a los cuales fue dirigida esta carta se hubiesen vuelto como algunos de ellos estaban propensos, estaban inclinados a volver al judaísmo, y de esa manera todo su sistema de sacrificios perderían los tremendos beneficios que Cristo les aseguró. Cristo, y es lo que el autor de esta carta quiere mostrarle a ellos, es superior a todo lo que tenía que ver con el sistema sacrificial de la ley. La muerte en la cruz de Cristo, mi hermano, cumplió todo lo que el antiguo sistema señalaba. Dijimos ya que todo lo que era del sistema anterior, todo lo que era el tabernáculo, sus sacrificios, todo esto no era más que sombras de lo que había de venir. Pero que ahora estamos ya en el verdadero. Por lo tanto, lo que ese sistema no podía hacer de manera completa, es decir, proveer un perdón total y completo para todos aquellos que se acercaban a Dios a través de Él, Jesucristo, por su propia obra, por su propia sangre, hizo que todos nosotros tengamos ahora el privilegio de presentarnos directamente ante la presencia de Dios. Usted no dice amén. Digo, yo no lo estoy induciendo, porque cuando usted dice amén, quiere decir yo estoy de acuerdo. Oiga bien, usted está, porque a veces estamos amén. Usted sabe lo que usted le dijo amén. Por lo tanto, hay que estar atento a lo que se está diciendo para que usted no sea, esté participando de un pecado ajeno. Bien, recuerden, hermanos, que en el antiguo sistema solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año y no sin sangre. Ahora bien, el sacrificio de Cristo de sí mismo fue hecho una vez y para siempre y nos ha proporcionado a todos nosotros una perfecta posición ante Dios. ¿Qué significa perfecto? Perfecto significa, como ustedes saben, que no le sobra ni le falta nada. Ni le sobra ni le falta, perfecto. La obra del Señor fue una obra perfecta en la cruz. El autor acumula una serie de frases sinónimas que muestran significativamente que la ley con sus sacrificios no pudo hacer lo que el sacrificio perfecto de Cristo sí pudo lograr. Vamos a ver, por ejemplo, versículo 1 al 4 del capítulo 10 dice, porque la ley,
teniendo la sombra. Pásele una raya, subraye esa palabra, sombra. Teniendo la sombra de los bienes venideros, y recalca la idea, no la imagen misma de las cosas, nunca. ¿Usted sabe qué significa nunca? Nunca, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí está la palabra perfecto. Póngale una raya debajo. Perfecto. Nunca podía hacer una obra perfecta. Nunca. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí tenemos una palabra interesante, memoria. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de participar de un culto memorial. Cuando venimos a participar de los símbolos del pan y el vino, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Hagan esto, dijo el Señor, en memoria de mí. Ahora bien, nosotros comenzamos a pensar en nuestros pecados cuando participamos, o debemos pensar en nuestros pecados cuando participamos de ese culto llamado el partimiento del pan, culto de comunión, Eucaristía también se puede llamar. ¿Qué nosotros hacemos? Pensar en mis pecados. Ay, yo era ladrón, ay Señor, yo era ladrón. Así es que venimos. No, ya es pecado, no tenemos más conciencia de ello, vote eso. Venimos a pensar en el Señor, ¿en qué más? Y en su obra, muy particularmente su obra en la cruz. Nuestra salvación, mi hermano, costó nada más y nada menos que el precio de ¿qué? De la sangre, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y la sangre, ¿qué es lo que es? En la Biblia, símbolo, su vida. Él dio su vida por usted. Bien, le decía yo a mi esposa, como para tirarle, ¿verdad? Digo yo, estaba viendo un video, si ya ustedes lo han visto, no sé, pero es supuestamente aquí. Se le preguntó a muchas mujeres, ¿usted es capaz de dar su vida por su esposo? Y cuando decían eso por mi esposo, no, yo, pero bien, no, yo loca. Todas comenzaron a decir así. Sin embargo, cuando le preguntaron a los varones, ¿usted daría su vida por su esposa? Sí, claro. Las que se ríen son las mujeres, ¿eh? Bueno, yo no sé si son capaces, pero lo que sí podemos asegurar es que el Señor nos amó a nosotros tanto que dio su vida por nosotros. Eso sí, ¿qué le parece? Entonces, eso sí es amor. Ahora bien, Él no dio su vida por sus amigos. Él no dio su vida por aquellos que le amaban a Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermosa verdad, ¿eh? Bien, versículo 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. No puede. Poder, dunamus. Es incapaz, no tiene la capacidad. Yo podría morir por mi esposa. Y volviendo a la famosa encuesta, no se ría de eso. Yo pensaba, y no se lo he dicho a ella, me quedé pensando en la noche y pensé, no sé si los varones aquí estarían de acuerdo. Si yo oigo, ella me dice, mira, hay un ladrón en la casa. Yo no creo que yo le voy a decir a ella, ve a ver, si, búscate algo. ¿Quién va a ver si hay un ladrón? Yo, quédate aquí, déjame ver si hay verdad. Entonces,
Pero eso lo hago yo porque yo, ¿verdad? Ella es mi esposa y... Bueno, pero independientemente, mi hermano, lo que sí tenemos es que el Señor dio su vida por nosotros. Y eso es una verdad incontrovertible. Entonces, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Cuando uno va a el idioma original en que fue escrita la Biblia, donde vemos aquí en esta versión que dice está, es la palabra estequén, que podría ser bien traducida como está en pie. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver esa importancia? Oh, sí, fíjense bien. En el tabernáculo, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo había silla. Los sacerdotes y el sumo sacerdote ministraban de pie. ¿Y qué tiene que ver esto? Eso es símbolo de que su obra no era una obra terminada. Tenían que permanecer de pie. La obra no terminaba, no acababa. Ahora qué bueno que nuestro Señor hoy está sentado a la diestra del Padre. Y ellos están ministrando, y la palabra ministrar, leiturgeo, quiere dejar entendido de que se estaba prestando un servicio a favor del oferente, del que llevaba la ofrenda, y en nombre de nuestro Señor. Servía en el lugar santo. Eso hacían los sacerdotes. Y el servicio, por ejemplo, de los levitas, también se usa la palabra leiturgeo. Y esa palabra ha pasado al lenguaje común o al lenguaje corriente. Y la palabra leiturgeo, ministrar, vemos que se utiliza hoy día para referirse a los encargados de departamentos. Por ejemplo, yo soy del ministerio, ahora le llamo Ministerio de Educación, por ejemplo. Y el encargado es el ministro de Educación. Ahora, la palabra ministro quiere decir un servidor. Ahora bien, uno se pregunta si realmente esos encargados, esos permanentes, son servidores o hay que servirles a ellos. Pero en fin, la palabra ministrar aquí habla de servicio. Incluso tenemos la palabra liturgia, que deriva de ahí, que habla de el orden y forma que se llevan, con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las diferentes religiones. Pero ellos están allí ministrando, o sea, sirviendo y ofreciendo. La palabra ofreciendo también es interesante porque conlleva la idea de llevar o traer algo a la presencia de alguien, lo que generalmente implica una transferencia de algo a esa persona a la cual se lleva esto. Esta misma palabra, próspero, es la que vemos en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice, ya que estábamos celebrando ayer, el día de ayer se llama ya los días de los Santos Reyes, pero eran magos, y queremos llamarles reyes magos, eran magos o sacerdotes. Bueno, versículo 11 dice, y al entrar en la casa, se está refiriendo a esos magos que vinieron, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí tenemos la palabra le ofrecieron, esa misma, ofrecieron que una ofrenda. Ellos entendían que ese niño era Dios, por lo tanto lo adoraron y no vinieron con la mano vacía, sino que le llevaron un presente. Cuando uno viene, por ejemplo, al culto de adoración, Luis, que viene siendo una suerte de discípulo
del hermano Rafael Walben, que durante muchos años estuvo haciendo esas veces muy bien. Dice que él cree que la ofrenda es parte de la adoración. Sí, fíjense que nosotros entendemos eso y la incluimos dentro del culto de adoración. Por lo tanto, venimos a adorar al Señor. ¿Qué le traíste al Señor? Porque nos hemos acostumbrado a pedirle al Señor. Y qué difícil se nos hace a nosotros entender que ese culto es un culto de dar. Yo no vengo a pedirle al Señor en canto que me bendiga y pedirle al hermano enfermo. No, eso no es. Venimos a darle a Él. ¿Qué le puedo yo dar al Señor? Bueno, lo que yo tengo. Siempre el Señor ve tu corazón. Él no mira lo que vemos nosotros los hombres. Aquella viuda que dio una blanca, el Señor la vio, pero vio su corazón y dijo, esta dio más que todos nosotros. Porque ella dio todo lo que ella tenía. Nosotros damos parte de lo que tenemos. A veces una cosita, pero el Señor está mirando. Y hay una ley, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? Escasamente segará. Bien, ellos ministran y ofrendan. Pero ¿qué pasa? Que nunca pueden quitar esos ofrendas los pecados. Ahí tenemos nuevamente, nunca pueden quitar los pecados. Poder, dunami, está en el tiempo presente. No quita, y aquí tenemos el negativo nunca, que enfatiza la incapacidad total y absoluta de esos sacrificios de animales en torno a lo que tiene que ver con el manejo del pecado. Ellos están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los hermanos tenían que conocer esa realidad. Versículo 12. Pero hay un maestro de la palabra que yo me lo he atribuido, maestro mío. Yo tengo muchos maestros a los cuales yo le agradezco. Y ya que estamos en historia, lo voy a decir. Yo era un niño, oí desde niño a Mr. Reed. Y mucho de lo que yo puedo saber, lo aprendí con él y agradezco. Recuerdo, nunca se me ha olvidado, creo que la única vez que yo vi dar un estudio sistemático de Apocalipsis, y ya hace tiempo que yo peino canas, fue Mr. Reed. Y yo venía y oía, siendo yo un niño, y no se me ha olvidado. Le agradezco eso, como le agradezco al hermano don Pablo Clase, que también, maestro de todos nosotros. Hay que ser agradecido. Yo le agradezco haber aprendido mucho con él. Hay algo, vaya, esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, una digresión. Voy a abrir un paréntesis. Don Pablo me enseñó una cosa que yo no lo había pensado, de las tantas cosas. Una vez yo le digo, don Pablo, ¿usted cree que uno va a ver a su familiar, a mi hermano, si va al infierno? Cuando el Señor venga, estemos en gloria, ya terminó todo. Yo lo voy a ver en el infierno. Dice, sí. Y no me voy a entristecer. Dice, no, porque tú no lo amas a él más que al Señor. El Señor lo está viendo. Cuando uno llegue a ver las cosas como el Señor la ve, tú vas a darte cuenta que Él se mereció eso. Y el amor te permite entonces darte cuenta que aún, porque la gente no entiende el infierno, ¿cómo puede ser un Dios que es todo amor? Sí, Él es todo amor, pero el amor tiene una fase, tiene una faceta que es que no puede pasar por alto el mal. A veces, que esa mamá si quiere al hijo, y el hijo haciendo y está haciendo. No. Él va a coger cabeza, ven, que nos pasó a nosotros. En mi generación nadie le tiene odio a su mamá, que yo sepa, ni a su papá, y nos daban nuestra pela. Porque nos amaban. La Biblia dice, ¿quién es aquel padre que ama a su hijo y no lo castiga? Alguien me decía una vez, ¿en tu iglesia tienen disciplina? Sí.
¿Y qué tú crees? Que tal iglesia no disciplina. Digo, porque no aman a los hermanos. La iglesia no disciplina porque no ama. La iglesia tiene que disciplinar. ¿Para qué? Para que se restaure, porque no anda bien. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces hay que reconocerle todo eso a esos hermanos que nos ayudaron. Entonces, tenemos el pero. Y decía que un hermano dijo, cuando usted ve un pero, párese. Aquí tenemos un pero interesante. Pero que, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero, término de contraste. Contrario a aquello, ahora, ¿qué pasa? Habiendo Cristo. Y cuando usted ve Cristo, en el momento, como hacían los antiguos copistas de la ley, lávese la mano. Va a escribir una palabra grande. Nosotros somos lo que somos por Cristo. Nosotros no somos nada sin Cristo. Nosotros no tenemos que mirarnos a nosotros mismos y estar entristecidos. Ay, yo soy un pecador. No. Cristo. Yo voy al cielo porque yo hice algo bueno. No, por el Señor, por Cristo. Reitero lo que decía ese gran predicador D.L. Moody. Adentro de nosotros. Hermano, si usted me oye decir de los hermanos, no diga, pero diga a los cristianos. Bueno, que estamos celebrando 100 años y me acusan. Moody era, vaya, de los hermanos. Decía Moody que cuando él estuviese en el cielo, fíjense cómo los hermanos amaban tanto al Señor, dice, yo lo primero que voy a hacer es mirar al Señor Jesucristo y postrarme, y cuando pasen 1000 años, quizá yo vaya a ver al apóstol Pablo. Pero que uno piensa, pero yo quisiera ver a mi mamá o a mi papá. Y eso es una debilidad de nosotros. Mi mamá y mi papá, ya alguien hablaba de, Israel, yo soy huérfano hace tiempo, de padre y madre. ¿Por qué los padres mueren? Pero el Señor Jesucristo está con nosotros, ya nuestros padres no están. Pero el Señor no nos deja. Y ese es a quien nosotros nos debemos por todo. Todo. Es nuestro amor, nuestro gran amor. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Todas estas son palabras dignas de usted detenerse y analizarla una por una. Habiendo ofrecido. ¿Qué ofreció? Él no vino, dame ponerte ángel. No, Él vino Él. Él ofreció lo de más valor. Porque quizás, dice el apóstol, algunos tuvieron a morir por el bueno. Tal vez. Ahora, si yo muero por usted o por mi esposa, bueno, ¿qué valor tendría? Bueno, un sacrificio, hermano, dio su vida, lo mataron por su esposa, o ella por mí. Bueno, vamos a reconocerla como un héroe. Pero para fines del pecado y para fines de lo que tiene que ver con la salvación final, mi vida, darla por alguien, no tiene ningún valor. Ahora no, el Señor Jesucristo, habiendo ofrecido Él una vez y para siempre. No fue muchas veces. Por eso que las misas nosotros, es una abominación. ¿Cómo usted va a estar sacrificando al Señor? Eso fue una obra hecha una sola vez. Fíjense, cuando Él estuvo allí en la cruz del Calvario, ya ustedes conocen que Él profirió 7 palabras. Algunos dicen, no, son 7 oraciones. Pero bien, hay una de ellas, de las tantas, todas muy importantes, porque fueron las últimas palabras, y las últimas palabras de todo
hombre, y más sea un hombre importante, eso hay que oírla. Una de ellas fue: consumado es tetelestai. La obra fue hecha, ya se cumplió a plenitud. La deuda que estaba pendiente fue pagada. Ya no hay que volver nuevamente porque todo fue pagado en su totalidad. Dice, una sola ofrenda hizo para siempre, un solo sacrificio por los pecados, para siempre. La palabra es interesante, significa que fue llevado a cabo para la extensión de todo el tiempo, tiene una duración ilimitada de tiempo. Fíjense que anteriormente los sacrificios que se llevaban a cabo en el sistema mosaico, tenía que ser cada año, que el sumo sacerdote entrara y llevar esa sangre por sus propios pecados y los pecados de todo el pueblo. Entonces siempre estaba en deuda. Lo que terminó de pagar, estaba como la gente que vive en alquilada, que acabaron de pagar, pero ya deben al otro día. Así era el asunto antes. Cada año. Estaban siempre. La obra del Señor Jesucristo fue una obra hecha una vez y para siempre. Eso habla de la obra terminada de nuestro Señor en la cruz. Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. El estar sentado habla de que la suya fue una obra terminada. Reiterar la importancia de que Cristo está sentado indica que su obra de ofrecer sacrificio fue hecha ya. Él no se pone de pie diariamente para ofrecer sacrificio por el pecado. El único sacrificio, el solo sacrificio de sí mismo, fue completamente perfecto. Y Dios está satisfecho con la obra hecha por Él. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, Romanos capítulo 3, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación. Ya nuestro Señor, el Padre, es propicio. Por eso que no tenemos nosotros que orar como aquel publicano que se daba en el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ya la obra del Señor en la cruz del Calvario hizo que el Padre sea propicio. Usted no dice amén a eso. Dios honra a su Hijo y le dio el asiento a su diestra. El hecho de que Cristo se siente indica que Él, junto con su Padre, está ocupando un lugar de preeminencia. Eso es un antropomorfismo. Está sentado a la diestra, o sea, a la mano derecha. El lugar de honor. Quiere decir que el Padre da con eso a que se entienda que su obra fue completamente perfecta y satisfizo todas las demandas que Él tenía para con nosotros. ¿Usted sabe lo que es el pecado? Yo sé que me falta, vamos a darme 3 minutos. ¿Sabe lo que es el pecado? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue que, entre otras cosas, deshonraron la autoridad y la dignidad de Dios. O sea, fue una afrenta contra la autoridad de Dios. Dijeron, no, yo voy a obedecer a Satanás, porque voy a ser como Dios.
Entonces, de esa manera deshonran, una deshonra a Dios el Padre, a la deidad. Lo que vino a hacer el Señor Jesucristo fue reivindicar, entre otras cosas, reivindicar esa deshonra que se había hecho contra el soberano. Y el soberano de todo hoy está satisfecho porque Él lo hizo no por Él, porque Él nunca cometió pecado, sino que lo hizo en nuestro lugar. Nos sustituyó en la cruz, pagó el precio que nosotros teníamos que pagar y no podíamos. Él satisfizo y Dios el Padre está hoy satisfecho con la obra de su Hijo. Y esto se va a ver luego, no tenemos ya el tiempo, cuando Él, en efecto, esa obra del Señor hecha para su Padre, se manifieste en su totalidad cuando Él ponga a los enemigos por estrados de sus pies. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para qué? Para la gloria de Dios Padre. Hermano, cuando uno habla de esto se emociona. ¿Usted cree que eso son cosas chiquitas? Oh, eso son cosas grandes. Cosas tan grandes que no hay cosa más grande que esa. Nuestro Padre hoy está satisfecho con la obra de Jesucristo. Nosotros somos beneficiarios de esa obra perfecta. Nosotros no nos falta nada. ¿Qué nos falta a nosotros? Nada. Entonces debemos estar contentos, ¿o no? No tenemos ninguna queja. Gracias a nuestro Señor. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio tan grande que tú nos has dado de venir confiadamente a entrar al mismo trono de tu gracia, porque por Cristo entramos. Gracias por la salvación tan grande, esa salvación que aunque para nosotros ha sido gratuita, para tu Hijo fue de un valor incalculable, dio su vida por amor a nosotros. Gracias, Padre, porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros muchos delitos y pecados, pero ahora por Jesucristo no solamente somos hijos tuyos, sino que somos coherederos con Jesucristo de todas las riquezas en gloria. Gracias, Padre, por tanta bondad manifestada para con nosotros. Ayúdanos a apreciar esa obra. Ayúdanos, Padre, a dar a conocer a muchos que no conocen acerca de lo que es el Evangelio de la gracia salvadora. Y te damos las gracias porque nosotros estamos ya celebrando 100 años en esta congregación donde durante todo este tiempo se ha predicado el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, bendícenos, ayúdanos, anímanos, aliéntanos, bendícenos. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.